¿Cuándo fue la última vez que dijiste tu nombre? No tenía ninguna razón para aceptar aquel encargo. No conocía al hombre que me llamó ni por qué insistió tanto en que fuera yo quien hiciera la revisión. Sin embargo, cuando uno se gana la vida inspeccionando inmuebles antes de que sean demolidos, no siempre tiene el lujo de elegir. El mensaje llegó un martes a mediodía. Un número sin registrar. Una voz seca, algo temblorosa, pero firme. ¿Señor Javier Montes? Soy Daniel Arteaga. Necesito una revisión estructural urgente en una propiedad de mi familia. Es una casa vieja, en la calle del Pino Gris, número 17. ¿Dónde queda eso? Pregunté, tecleando el nombre en el GPS. Nada. El sistema no lo encontraba. Está al norte de la ciudad, cerca del Arroyo Seco. La calle no está en los mapas. Tiene que seguir la carretera provincial y girar después del tercer poste de luz dañado. No puede fallar. Yo no suelo aceptar trabajos con instrucciones tan poco claras, pero el tono del tipo me empujó a decir que sí. Algo en su manera de hablar, como si no se tratara solo de una casa. Como si se le hubiera atorado una confesión entre los dientes. Al día siguiente, a eso de las 4 de la tarde, tomé mi coche y seguí la ruta que me había dado. La carretera provincial parecía abandonada, como si nadie la usara desde hace meses. A los costados, el campo crecía sin control, cubriendo los cercos y trepando sobre los carteles oxidados. Me guié por los postes hasta que vi el tercero, inclinado hacia un costado, partido en la base como si algo lo hubiese empujado desde dentro. Giré a la izquierda y entré a una calle de tierra apretada. Las ramas de los árboles colgaban como si quisieran detener a los que entraban. Los neumáticos levantaban polvo que el viento no se llevaba. Y ahí estaba. La casa. La fachada estaba cubierta por una capa de pintura agrietada que en algún momento había sido blanca. Las ventanas estaban cerradas con listones de madera, excepto una, que dejaba ver el interior de una habitación oscura. Lo que más me llamó la atención no fue su tamaño, ni su estado ruinoso. Fue el silencio. Un silencio denso, como si la tierra misma contuviera el aliento. Aparqué frente a la entrada. No había campana, ni timbre. Golpeé la puerta con los nudillos. Nadie respondió. Empujé un poco. Casi sin esfuerzo, se abrió. La casa tenía ese olor que solo se encuentra en lugares donde ya no vive nadie. Humedad, madera húmeda, y algo más. Como si debajo de todo eso hubiese un olor distinto, que intentaba esconderse. Avancé con el maletín en la mano y empecé a recorrer las habitaciones. Lo curioso era que todo parecía intacto. Como si alguien hubiese vivido allí hasta hace poco. Había tazas en el fregadero, un abrigo colgado en el perchero, una lámpara encendida en la sala. Pero no había señales de vida. Ni un sonido, ni un movimiento, ni siquiera polvo en los objetos. Al subir al segundo piso, noté que las paredes estaban cubiertas con hojas de papel clavadas con chinches oxidadas. Dibujos hechos a mano, torpes y maltratados por la humedad. Eran escenas de la misma casa, pero torcida, deformada, como si alguien hubiese querido dibujarla desde un mal sueño. Una figura aparecía en casi todos, alta, sin cara, de brazos largos. No era arte. Era algo más parecido a un desahogo. En ese momento, la puerta principal se cerró de golpe. Bajé de inmediato, con el corazón latiéndome en el cuello. Nada. No había viento, ni señales de que alguien más estuviera allí. Traté de abrir la puerta. Estaba trabada. No cerrada con llave. Simplemente, no se movía. Decidí no entrar en pánico. Estaba solo. Podía revisar la estructura, terminar el informe y marcharme. No era la primera vez que me quedaba encerrado en una propiedad vieja. Saqué el teléfono para llamar al cliente. Sin señal. Pasaron algunos minutos en los que no hice nada. Solo estuve parado en el centro del salón, mirando cada esquina como si fuera a moverse. Y entonces escuché pasos en el piso de arriba. Subí con cuidado. La casa crujía con cada paso, pero no era eso lo que había oído. Eran pasos distintos. Lentos. Firmes. Al llegar al pasillo del segundo piso, no había nadie. Ni rastro de movimiento. Las puertas estaban cerradas. Revisé una por una. Todas vacías. Hasta llegar a la última. Una habitación sin muebles, con las paredes negras por el hollín. Y en el centro, un cuaderno abierto, con la tinta aún fresca. En la primera página decía: si estás leyendo esto, ya estás dentro. No por la casa, sino por lo que vive debajo de ella.
No soy de asustarme con facilidad. A lo largo de mi carrera he entrado en hospitales cerrados, en fábricas medio derrumbadas, incluso en iglesias con techos a punto de venirse abajo. Pero aquella frase, escrita con esa letra desordenada y tensa, se quedó pegada en mí como una espina bajo la piel. Lo que vive debajo de ella. Volví a cerrar el cuaderno con lentitud, sintiendo que algo había cambiado en el ambiente desde que lo había leído. Como si la casa hubiera estado esperando que alguien más lo hiciera. Me quedé unos segundos inmóvil, oyendo otra vez ese silencio sin fondo. Y entonces, sin saber por qué, supe que tenía que bajar. No huir. No todavía. Bajar al salón. Revisar el suelo. La escalera, vieja y cubierta de polvo fino, crujía como si protestara. Bajé con calma, casi sin respirar. Al llegar, noté que el aire estaba más cargado, como si alguien hubiese encendido una estufa sin ventilación. Volví al centro del salón. El lugar tenía un diseño clásico, rectangular, con una chimenea cubierta de hollín a un costado y un reloj de péndulo detenido a las 3:17. Algo en ese número me sonó familiar, pero no logré dar con el porqué. Me agaché. Golpeé con los nudillos el suelo de madera, buscando una diferencia en el sonido. Nada al principio. Solo madera sólida. Pero al mover la alfombra central, descubrí un sector con un dibujo grabado directamente sobre los tablones. No era un diseño decorativo. Parecía un diagrama. Un círculo mal hecho, casi borrado. Dentro de él, símbolos desordenados, cruzados por líneas que se conectaban en forma sin sentido. Era como si alguien hubiese intentado dibujar un mapa sin conocer el lugar que representaba. Y justo al centro, una tabla se notaba más suelta que las otras. Fui por una herramienta del coche, regresé y con esfuerzo logré hacer palanca para levantar la tabla. Al hacerlo, se alzó un olor a tierra húmeda y algo más fuerte, metálico. Debajo había un hueco, no muy grande, pero lo suficiente como para que cupiera una persona sentada. Miré adentro con la linterna. Vi una caja de madera. Nada más. La saqué con cuidado. Era pesada, con cierres de metal ennegrecido y una cadena envuelta como un cinturón alrededor de la tapa. No tenía candado. Solo estaba enredada. La solté. La caja se abrió sola. Dentro, había una figura tallada en madera. No más grande que una botella. Representaba una persona con los brazos cruzados sobre el pecho, pero la cabeza estaba cubierta por una especie de bolsa tallada, sin rasgos. La figura no tenía base, sus pies terminaban en punta, como si hubiera sido colgada en vez de apoyada en alguna parte. La madera tenía un tacto extraño. Ni áspera ni lisa. Como piel mal curada. Dejé la figura a un lado. Bajo ella había más papeles. Dibujos como los que estaban en la habitación del piso de arriba. Pero estos no mostraban la casa desde afuera. Mostraban el hueco. El mismo hueco que yo acababa de abrir, pero con alguien dentro. En todos los dibujos, una figura estaba sentada en el hueco, cubierta de marcas en el cuerpo, con la cabeza tapada. Lo extraño era que, en la parte inferior de cada hoja, había fechas. Fechas recientes. Una era de hacía 2 semanas. Otra del día anterior. Y una más, con la fecha de hoy. Cerré la caja. No quise mirar más. Algo en mí empezaba a decir basta. Empecé a guardar mis cosas. Iba a forzar la puerta si era necesario, o salir por una ventana. Tenía que salir. Fue entonces cuando lo escuché. No un lamento, no una voz. Fue algo más animal. Un golpeteo seco. 3 golpes. Nada más. Pero venían desde el piso, no desde arriba. Me acerqué a la abertura en el suelo. Apunté la linterna dentro. Ya no había nada. La caja estaba, fuera del hueco. Como si alguien la hubiese empujado. Pero yo la había dejado justo al borde. No podía haber rodado. Y la figura, ya no estaba sobre la tapa. Me giré, encendí la linterna en dirección al salón. Ahí, junto al marco de la puerta de la cocina, estaba de pie la figura de madera. No más alta que un niño, quieta, con la cabeza cubierta. Como si me observara. Solo que yo no la había puesto ahí. No pensé. Corrí hacia la ventana. Tiré un jarrón y rompí el vidrio. El marco se dio con un golpe y salí a través de él. Me corté el brazo, pero no me detuve. Subí al coche. El motor no arrancó al primer intento. Ni al segundo. Al tercero, por fin. Aceleré sin mirar por los espejos. Salí por la misma calle por la que había llegado. Pero algo me dijo que esa calle no era la misma. Los árboles ya no estaban tan cerca. Había más ramas secas,
y el cielo tenía un tono más gris. Conduje sin parar hasta la carretera. Solo cuando estuve en el camino principal me atreví a mirar el reloj del auto. Marcaba las 3:17. Igual que el reloj del salón. Volví a la ciudad con la idea de no hablar del asunto. Pensé que, si lo dejaba pasar, todo se disolvería. Como una pesadilla que pierde fuerza cuando sale el sol. Pero la imagen de la figura de madera, plantada como una persona en medio de la sala, no dejaba de perseguirme. A veces, incluso con los ojos cerrados, sentía que seguía ahí, quieta, observando desde algún rincón oscuro. Como si no hubiese terminado lo que fuera que hacía en esa casa. Los días siguientes, recibí 5 llamadas del mismo número. No contesté. La sexta vez, por impulso, lo hice. Era otra voz. Femenina, joven. ¿Usted es Javier Montes?, preguntó, con tono inseguro. Sí. Mi nombre es Elisa. Soy la nieta de Daniel Arteaga. Me dijeron que usted fue a la casa de mi abuelo. Guardé silencio. Ella continuó. ¿Él le dio las llaves? ¿Le abrió la puerta? No. La puerta estaba abierta. No vi a nadie. Del otro lado de la línea, silencio. Después, con voz baja, me dijo. Mi abuelo falleció hace 3 años. Nos encontramos en una cafetería al sur del centro. Ella llegó con una carpeta bajo el brazo, ojeras marcadas y un cuaderno lleno de papeles doblados. No hizo preguntas de cortesía. Fue directa. Mi familia nunca quiso hablar de la casa. Yo era chica cuando pasaba los fines de semana allí, pero recuerdo cosas. A mi abuelo lo cambiaron después de un derrumbe en el sótano. Decía que había abierto algo que no debía. A los pocos meses, empezó a ver figuras. Decía que lo seguían. Que salían por las noches desde debajo del suelo. ¿Cómo se cayó el sótano?, pregunté. Dicen que fue por humedad. Pero no lo fue. Yo bajé una vez. Había una grieta, muy angosta. De ella salía aire, como si algo respirara. Algo profundo. Algo que no debía estar allí. La miré. Hablaba en voz baja, pero sin exagerar. Como si no pudiera evitar decirlo. Como si lo necesitara. Después del funeral, encontré esto en una caja del desván, siguió. Son notas suyas, dibujos, fechas, nombres. Y en medio de todo, hay algo que se repite. Un símbolo. ¿Lo reconoce? Me pasó una hoja. Lo miré. Era el mismo símbolo que había visto bajo la alfombra. El círculo deformado, los trazos cruzados, y en el centro, una figura con la cabeza cubierta. Usted estuvo allí. Lo sé por cómo me mira. No respondí. Tomé el café con las manos frías. Algo en su mirada me empujó a hablar. Sí. Fui. Vi el hueco en el suelo. Saqué una caja. Dentro había una figura. Y ahora, siento que no terminó conmigo. Ella cerró la carpeta con cuidado. Hay algo que necesito enseñarle, dijo. 2 días después, me llevó a un edificio abandonado. Era el viejo hospital de San Emilio, cerrado desde hacía más de una década. Entramos por una reja caída, subimos escaleras hasta una sala sin ventanas, donde solo quedaban restos de lo que alguna vez fue una sala de internación. Allí, sobre el piso, había dibujos similares a los que había visto en la casa. Los mismos trazos, las mismas formas. Pero aquí estaban hechos con carbón directo sobre el suelo. ¿Qué es esto? No lo sé, respondió. Pero mi abuelo vino aquí semanas antes de morir. Dijo que la figura se movía de casa en casa. Que la grieta no estaba atada a un lugar, sino a una persona. Algo en esa frase me hizo temblar. ¿Estás diciendo que yo abrí la grieta? No tú. Pero sí la caja. Y con eso, empezaste algo. Volvió a sacar una hoja de la carpeta. Era una lista. Fechas. Nombres. Direcciones. Algunos tachados. Todos con una línea final que decía, visitado. Todos los que fueron a esa casa vieron a la figura, me dijo Elisa. Todos la sintieron en su espalda cuando pensaban que estaban solos. Y tarde o temprano, algo más pasaba. ¿Qué pasaba? Desaparecían. Así, sin dejar nada. Solo una nueva dirección escrita en la lista. De repente, noté que había otra hoja pegada al reverso. Una más reciente. Con mi nombre. Javier Montes. Calle del Pino Gris. Visitado. Y debajo, otra línea escrita con trazo más flojo. Como si la mano que la escribió ya no tuviera fuerza. Siguiente, Elisa Arteaga. La miré. No sabía si había que correr o arrodillarse. ¿Quién escribe esto?
No lo sé, dijo, temblando. Pero siempre lo escribe alguien. Y siempre se cumple. Esa noche no volví a casa. Dormí en el coche. Soñé que estaba dentro de la casa otra vez. La figura estaba en el salón, de pie, esperando. Cuando me acercaba, abría los brazos. No decía nada. Solo esperaba. Y debajo de sus pies, la madera del suelo se hundía como si el hueco volviera a abrirse. Al despertar, en el parabrisas del coche, había una marca. Un círculo mal hecho. Dibujado con el dedo, desde adentro. La marca en el parabrisas seguía ahí al amanecer. Me quedé mirándola por minutos, deseando que fuera una broma, una coincidencia, cualquier cosa menos lo que ya temía. Pasé el dedo por encima y comprobé lo que no quería. Estaba hecha desde dentro. Yo no había dormido solo esa noche. Volví al departamento al mediodía. Tenía que asegurarme de que todo seguía en su lugar. Me lavé la cara, abrí las ventanas. Todo parecía igual, salvo por una cosa. El aire tenía un olor leve, casi imperceptible, pero conocido. Tierra húmeda. La misma que salió del hueco. Fui directo al armario. Saqué todas mis cosas. Ahí estaba. Justo donde no debía estar. La figura de madera. Parada entre mis camisas, con los brazos cruzados y la cabeza tapada. Me alejé con un paso torpe. El corazón me latía con fuerza. No entendía cómo había llegado. No la había traído. No había vuelto a esa casa desde que escapé. Pero ahí estaba. Como si siempre hubiese sabido dónde vivía. No intenté tocarla. Cerré el armario. Salí de mi propio departamento. Llamé a Elisa. No me atendió. Fui a buscarla. La encontré en una biblioteca universitaria, revisando microfilms y libros con cubiertas grises. Se veía agotada. Me vio entrar, se levantó. ¿Ya vino, verdad?, preguntó sin rodeos. Asentí. Está en mi casa. Como si me esperara. Entonces ya no hay vuelta atrás, dijo. Me mostró un libro viejo, ajado, sin portada. Me señaló un párrafo subrayado con lápiz. Hay entidades que no existen por sí mismas, sino a través de quienes las ven. Cuanto más las miras, más reales se vuelven. Se alimentan del miedo, no como energía, sino como guía. Lo siguen. Se pegan a él. Y entonces, caminan entre nosotros. Elisa había encontrado registros de casos similares. En varias regiones del país. Personas que hablaban de la figura con la cabeza cubierta. Algunos sobrevivieron. La mayoría desapareció. Uno de ellos dejó una descripción escrita antes de morir. Solo una frase. Te mira sin ojos y se mueve sin pasos. ¿Y si la llevamos de nuevo a la casa?, pregunté. ¿Y si sellamos la abertura? Eso no sirve. No es el lugar. Es lo que se abrió. Y ya no está allá abajo. Está acá. Está con vos. Y conmigo. Entonces me mostró algo más. Una carta. Escrita por su abuelo. Con letra más temblorosa. Decía. Cuando uno la mira, ella te lleva. No todo de golpe. Primero entra en tus sueños. Luego en tus rincones. Después, te borra en partes. Primero, la voz. Después, la presencia. Y al final, el nombre. ¿El nombre?, dije. Sí, dijo ella. Hay un patrón. Cuando la figura aparece, los que la vieron empiezan a desaparecer no solo físicamente. Es como si nunca hubieran existido. Nadie los recuerda. Sus papeles se pierden. Sus voces se borran de grabaciones. Solo queda esta lista. Lo único que la figura no puede borrar. Me quedé en silencio. Elisa sacó una libreta. En ella, nombres escritos a mano. El mío, otra vez, al final. Y una nueva línea añadida. Estado, comienza a desvanecerse. La tinta aún estaba fresca. Esa noche no dormimos. Nos encerramos en un cuarto sin ventanas, en el sótano de un edificio de oficinas abandonado. Elisa dijo que mientras más lejos de espejos, puertas abiertas o relojes estuviéramos, más difícil sería para la figura seguirnos. Pero a las 3:17 de la madrugada, el sonido volvió. 3 golpes. Esta vez más cercanos. Elisa se levantó despacio. Me hizo una seña para no moverme. Se acercó a la pared. Yo no podía respirar. Algo al otro lado empezó a deslizarse. No caminaba. No arrastraba los pies. Solo se deslizaba. Ella apagó la linterna. Todo se volvió negro. Sentí que algo estaba con nosotros. Tan cerca que el aire se volvía espeso. Me quedé quieto.
Cerré los ojos. La oscuridad apretaba. Y entonces, una voz. Baja. Humana. La de Elisa. No abras los ojos. No hables. No pienses su forma. Pero ya era tarde. Yo la había visto. Vi su silueta, delgada, con la cabeza cubierta, y los brazos largos. No se movía, pero estaba más cerca cada vez que parpadeaba. Como si el acto de verla la trajera. Quise hablar. Pero no me salió la voz. La garganta no respondía. Intenté tocar mi rostro. No lo sentí. Era como si mi cuerpo no estuviera ahí. Como si solo mi miedo flotara en esa habitación cerrada. Entonces, un destello. Un golpe seco. La linterna volvió a encenderse. La figura ya no estaba. Solo quedaba un rastro en el suelo. Un círculo, hecho con ceniza. Y Elisa, temblando, con la libreta en la mano. Había algo escrito con letra que no era la suya. Falta uno. Me miró. Yo no dije nada. Porque no podía. Mi voz se había ido. Y entonces, por primera vez, noté lo más aterrador de todo. Elisa me preguntó. ¿Cómo te llamas? Y no pude responder. Porque no lo recordaba. Elisa repitió la pregunta con voz baja, como si temiera la respuesta. ¿Cómo te llamas? Moví los labios. No salió nada. No porque no pudiera hablar, sino porque lo que debía salir, ya no estaba. Era como intentar empujar aire desde una garganta vacía. Ella se acercó con la linterna temblando en la mano. Me examinó como si buscara algo en mi cara. Luego, sacó la libreta y escribió una nueva línea. Nombre. Me la mostró. No decía nada. Solo ese espacio en blanco. Entonces levantó los ojos y me dijo. Ya empezó contigo. Estás dejando de existir. No desapareces de golpe. Primero se borra tu nombre. Después tu imagen en los recuerdos de los demás. Lo último es el cuerpo. Cuando eso pasa, nadie sabe que alguna vez estuviste aquí. Tragué saliva. Me apoyé contra la pared húmeda. No podía entenderlo todo, pero sabía que ella decía la verdad. Me estaba perdiendo. Los siguientes días no fueron días. Fueron fragmentos. Perdí la noción del tiempo. Caminamos por zonas donde nadie nos reconociera. Dormimos poco. Cada vez que intentaba usar mi teléfono, no funcionaba. Las llamadas fallaban. En mis fotos ya no salía mi rostro. Solo una silueta oscura, como si alguien hubiera borrado mi cara con un trapo húmedo. Una noche, Elisa me llevó a la última dirección de la lista. Una cabaña medio hundida en las montañas. Allí vivía el único hombre que, según los papeles de su abuelo, había logrado detener por un tiempo a la figura. Un anciano sin nombre. Lo llamaban el último testigo. Nos recibió en silencio. Su rostro tenía líneas profundas, como si el tiempo le hubiera escarbado con uñas. Apenas hablaba, pero sus ojos estaban bien despiertos. Elisa le explicó lo que pasaba. Él asintió. Se levantó, fue a un cuarto al fondo y volvió con un cuaderno delgado. En su interior, solo había un dibujo. Un círculo abierto, con líneas que se cruzaban al centro. Distinto del símbolo que habíamos visto antes. ¿Qué es esto?, preguntó Elisa. El hombre murmuró algo. Su voz era apenas un soplo. Una trampa. Un sello. Nos explicó, a su modo, que el símbolo anterior, el que abría la grieta, era una puerta. Pero este, más antiguo, era una cerradura. Lo había usado para detener a la figura por casi 30 años. Pero debía hacerse con cuidado. El sello tenía que completarse con el último nombre, el de quien ya no existía del todo. Yo. Elisa comprendió antes que yo. ¿Entonces él tiene que terminar el dibujo? El anciano asintió. Pero agregó algo más. Una vez cerrado, no hay vuelta. El que lo hace, desaparece del todo. Lo supe en ese instante. Lo sentí en el pecho, más que en la cabeza. La figura me había elegido porque yo la había visto. La había liberado. Pero también podía cerrarla. Podía ser la cerradura, aunque costara lo único que me quedaba. Mi existencia. Nos preparamos esa noche. En el centro de la cabaña, dibujamos el círculo con carbón. Yo debía estar en medio. En la mano, un trozo de papel con la última línea escrita. Falta uno. Lo doblé, lo puse bajo mis pies. La figura apareció al amanecer. No la vimos entrar. Solo estaba ahí, frente a mí. Alta, quieta, con la cabeza cubierta. Elisa gritó mi nombre. Pero ya no sonaba. Solo era un aire apagado. Me miró con desesperación. Yo le sonreí, como si eso pudiera calmarla.
Sabía que no quedaba nada más. Empecé a cerrar el dibujo con la tiza. Las líneas finales eran torpes. Me temblaban las manos. Pero cuando hice el trazo final, sentí un calor distinto. Como si algo se doblara sobre sí mismo. Como si el aire de la cabaña se quebrara. La figura dio un paso hacia mí. Y luego se apagó. No se desintegró. No se derritió. Simplemente, dejó de estar. La habitación tembló. La tiza se rompió. Y lo último que escuché fue a Elisa llorando. Después, nada. No sé dónde estoy ahora. No hay paredes. No hay luz. No hay yo. Pero tampoco hay miedo. Quizás sea eso lo que queda cuando uno se suelta. Cuando ya nadie lo recuerda. Cuando ni siquiera uno mismo se reconoce. Y sin embargo, desde donde sea que esté, la veo a ella. Elisa. Sigue escribiendo. Sigue buscando. La lista quedó en sus manos. Y ahora hay un nuevo nombre al final. El suyo.